Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimar Crochet. Hoy te voy a enseñar cómo podés realizar un bolso utilizando un pantalón de jean viejo y customizando, por supuesto, con nuestra técnica de crochet. Van a buscar un pantalón viejo en lo posible porque lo vamos a cortar, a reciclar, así que pueden aprovechar y utilizar esas prendas que tenemos guardadas que ya no usamos o que tienen alguna fallita o algo roto. Esta es la oportunidad para poder utilizar. Principalmente lo que vamos a utilizar es la parte de las piernas, así que tienen que elegir un pantalón que sea recto en lo que es la bota manga. Y opcional, si quieren, también pueden reciclar y utilizar los bolsillos. En este tutorial voy a trabajar con estas botamangas que me quedaron de un proyecto anterior en el cual la parte superior la utilicé para hacer un short. Por supuesto, el tutorial está en el canal. Te voy a dejar el link en descripción por si después que veas todo este video podés hacer clic y ver esa propuesta. Lo puse así de costado porque quiero que veas que en estos laterales los jeans por lo general tienen unas costuras que están muy lindas. Entonces las vamos a aprovechar y las vamos a utilizar para nuestro proyecto. Vas a elegir la parte que más te guste. Si de este lado no tiene costura a la vista y de este sí, así que voy a utilizar esta. Y del lado contrario lo voy a abrir. Y así me quedó. Lo que voy a hacer, lo voy a achicar un poquito para que lo puedas ver mejor. Esto que tenemos acá, este borde, lo vamos a quitar y lo vamos a guardar, ¿sí? Acá nada se tira. Esto nos puede servir para luego poder hacer otra cosa, ¿sí? Y vamos a doblar así como está, ¿sí? Esto es el lado de adentro. Vamos a doblar. Y aquí vamos a llegar hasta donde nos dé el pantalón. Fíjate que esto acá ya tiene una curvita lógica del pantalón, ¿sí? Esto ya es lo que va hacia la entrepierna. Y no lo voy a utilizar porque hace este defecto, ¿sí? Este globito. Entonces voy a llegar hasta esta parte. Te voy a mostrar aproximadamente cuánto tengo yo de altura. Esto también lo voy a quitar, esto lo voy a sacar, así que voy a medir aquí. Tengo unos 28 centímetros. Van a marcar para cada lado, guiándose siempre del centro, ¿sí? Donde ya tenemos la costura, 12 centímetros para cada lado. Yo todo lo hago en el centímetro, pero como les dije, ustedes si quieren para que les quede mejor, puede utilizar una reglita. Ahora vamos a cortar. Aquí podemos hacerlo directamente con la tijera, que no pasa nada, ¿sí? Yo lo he hecho en otros tutoriales y la verdad que luego vamos a aplicar crochet todo alrededor de esta tela y no se deshilacha. Pero cada vez que hago esos proyectos surge esa duda, ya que en comentarios muchos me dicen eso, ¿sí? Pero ¿qué pasa luego cuando lo lave? No sería mejor hacer un surfilado y demás. Si ustedes quieren prevenir, les voy a dar una idea. Primero, vamos a cortar con la tijera común y pueden hacer un surfilado a máquina o un pespunte, ¿sí? Doblar la telita, hacer un pespunte, o miren, con la plancha pueden hacer el doblez, pasarle la plancha y listo, ¿sí? No hace falta que lo cosan, porque luego después esto lo vamos a intervenir, como les dije, con crochet, así que no es necesario. Pero miren otra cosa que tengo aquí. Es esta tijera que tiene este borde, ¿sí? Que corta con zigzag. Entonces esto me es ideal porque yo puedo cortar y no se va a deshilachar. Ahora, una vez que tenemos esta pieza, vamos a intervenir con crochet. Como les adelanté, van a buscar primero hilados, ¿sí? Yo tengo estos que están un poco desordenados porque son hilados que me quedaron de otros proyectos. Esta es la verdad. Entonces voy a aprovechar
y los voy a utilizar aquí. Así que ustedes busquen, recomiendo eso, que busquen y utilicen esos hilados que están guardados. Y estos que seleccioné son todos hilos de algodón, ¿sí? Es todo el mismo material, es el que utilizamos siempre. La verdad que lo elijo porque es súper útil para todo. Vamos a hacer prendas, accesorios, todo tipo de manualidades. Es muy útil. Y lo voy a trabajar con una aguja 4,5. Pero antes de utilizar todo esto, vamos a elegir uno. En este caso me voy a quedar con este. Y vamos a buscar una agujita bien finita, como por ejemplo esta que mide 1,5 milímetros. Es bien chiquitita. Y lo que vamos a hacer es probar sobre el jean. Este lo voy a dejar y voy a probar en el retazo que me quedó cuando corté, que es esto, para ver cómo funciona esta agujita. Y si puedo presionar y que suceda esto, ¿sí? Que pueda hacer los huequitos con esta misma aguja. Mirá, qué fácil. Vamos a esta parte que está más gordita, a ver si funciona. Y sí, la verdad, mira qué bien. Si en tu caso esto no sucede, no te preocupes, porque lo que podés hacer es con una tijera finita, puedes ir haciendo los orificios. ¿Sí? Vas haciendo así, una pequeña presión y vas haciendo los orificios para luego poder colocar la aguja. Si no, también puedes utilizar un punzón o cualquier elemento que tenga punta que puedas hacer los agujeritos. Ahora, si te animás, puedes ir pinchando directamente la tela cada aproximadamente 1 centímetro. Pero si no, mira, lo que puedes hacer es con el centímetro a 1 centímetro del borde, ¿sí? Y también cada 1 centímetro vas haciendo marquitas, ¿sí? Vas a marcar de esta manera. Entonces después cuando pinches ya vas a saber dónde hacerlo, te va a quedar más prolijo, ¿sí? Vas a tomar el hilado, hacer un nudito, ¿sí? Deslizado. Vas a colocarlo en la aguja, ¿sí? Vamos a ir a la mitad de este retazo, ¿sí? Que tenemos a la mitad. Vamos a comenzar ahí. Y como te decía, vas a pinchar. Si hiciste las marcas donde la realizaste, y si no, a ojo a 1 centímetro del borde. ¿Ves? Tomas la lazada, pasas la hebra y haces un medio punto. Bien, esta es una agujita muy pequeña para el hilado, ¿sí? Así que vas a tener que tener mucha paciencia y cuidado para que no te quede ninguna hebra suelta. Luego voy a volver a pinchar de esta forma, paso hebra, estiro, ¿sí? Esto es fundamental, que hagan la puntada floja, ¿sí? Estiro hasta llegar al borde y hago el medio punto. Nuevamente vuelvo a pinchar, estiro, hago un medio punto, ¿sí? Vas a notar que si no hiciste un doblez, lo más probable es que se te vaya generando ese doblez sin querer, como es aquí, ¿ves? Porque la misma puntada, este medio punto que estamos realizando, presiona y hace que el borde se vaya para adentro, ¿sí? Así que tenedlo en cuenta porque quizás no hace falta que hagas nada antes de pinchar, ¿sí? Bueno, y esto lo voy a ir realizando todo a lo largo de la tela. Voy a pinchar y sacar hebra a un medio punto. Estoy llegando aquí al final, ¿sí? Al final de este lateral, estoy en la esquina. Y lo que voy a hacer aquí es seguir con la puntada, esta que acabo de hacer, estos medios puntos, aquí, ¿sí? En el otro lateral. Para eso, en la punta, mira cómo lo vamos a trabajar. Voy a pinchar con mi aguja
a 1 centímetro en ambos lados, ¿sí? A 1 centímetro de aquí y uno de acá. Así que voy a picar aquí, ¿sí? Saco hebra, tiro y hago mi primer medio punto. Ahora voy a hacer 2 cadenas al aire y en el mismo punto donde acabo de pinchar voy a volver a introducir mi aguja y hago otro medio punto. Este medio punto ya corresponde al otro lateral, ¿sí? Esta puntita, si querés, la podés cortar, ¿sí? Mirá, yo la pasé para adentro y me quedó de esta manera. Apenas un poquito lo voy a cortar para que no me haga defecto, ¿sí? Voy a seguir por este lado y a su vez todo alrededor, ¿sí? Todo alrededor. Y así me quedó toda esta pespunte, vamos a decirle, con crochet, ¿sí? Todos medios puntos alrededor de la tela. Recuerden que en este caso estamos trabajando jean, pero ustedes lo pueden adaptar a otro tipo de telas como ser gabardina, lienzo, ¿sí? Ahora, una vez que lo tenemos de esta manera, ya hecho todo esto alrededor, vamos a comenzar a tejer. Tenemos el color que prefieran, yo voy a seguir con el mismo que hice alrededor el pespunte. Voy a montar un puntito en mi aguja y nuevamente voy a comenzar en la parte del centro, ¿sí? Porque esto es luego lo que va a ir hacia abajo de nuestro bolso, entonces quizás las uniones nos van a quedar más prolijas en esa parte. Tomo la lazada para comenzar con una vareta y en el punto lo voy a tomar así completo y realizo esta primer vareta, ¿sí? Cualquier punto. En el mismo voy a volver a hacer una vareta y otra más. En total son 3. Bien, voy a dejar 2 puntitos libres y vuelvo a realizar 3 varetas que pican en el mismo lugar, ¿sí? Bien, ahora aquí nosotros no tenemos los puntos para que sean múltiplos de 3 porque los hicimos un poco al azar, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es ir variando entre saltar 2 puntos y saltar 1, ¿sí? De paso vamos a darle un poco de holgura, digamos, a lo que es el punto, ¿sí? Para que no nos quede ajustado. Así que en algunos van a saltar 2 y en otro 1, ¿sí? Dependiendo la cantidad también de puntos que les hayan quedado. Entonces vamos a seguir con esto así simple, ¿sí? Aquí voy a dejar 2 puntos y en el siguiente pico, y esto es lo que voy a realizar toda la vuelta, ¿sí? Este punto granny. Cuando llegamos a la esquina, ¿sí? Lo vamos a trabajar como un granny, ¿sí? Vamos a hacer como una especie de aumento para formar esta esquina. Primero 3 varetas, 2 cadenas y en el mismo lugar, ¿sí? Donde habíamos hecho las 2 cadenas de base, bueno, ahí mismo 3 varetas, 2 cadenas y nuevamente 3 varetas, ¿sí? De esta forma. Aquí ya lo tengo en otra esquina y así me quedó todo este punto alrededor, ¿sí? Lo voy a doblar para que puedan observar bien cómo queda en mi mesa de trabajo, ¿sí? Todo alrededor. Ahora bien, una vez que tenemos esto, va a ser nuestra base, ya que ahora vamos a empezar a trabajar con distintos colores y a jugar un poco con las texturas, ya que esto es un punto granny básico. Si vos querés, podés seguir con este punto, ¿sí? Ahora te voy a mostrar en qué sector lo vamos a hacer.
Y también puedes utilizar el punto que quieras. En este caso, para este tutorial, te voy a enseñar una variación del punto granny. Vamos a lo que es aquí el extremo. Tomamos el color que a ustedes les guste, el que quieran trabajar. En este caso voy a tomar este color lila. Voy a ir combinando estos colores. Tenemos ya un verde, ahora vamos con un lila. Hacemos un puntito. Y del lado del derecho vamos a empezar a realizar, ¿sí? Aquí primero un medio punto y un medio punto justamente en cada uno de las varetas. Aquí esta hilera es muy fácil ya que va a ser todo medios puntos. Y así me quedó todos medios puntos en esta hilera. Ahora vamos a comenzar una tercera. Siempre vamos a trabajar del lado derecho. Tengo un puntito montado en mi gancho. Tomo lazada, voy aquí al extremo, al primer punto, y voy a realizar una vareta. ¿Sí? Ahora miremos, prestemos atención. Aquí tenemos el punto granny en la primera hilera, que son 3 varetas, ¿sí? La del centro, vamos a ir al medio punto que corresponde a esta del centro, y ahí es donde vamos a picar y hacer nuevamente 3 varetas, todo en el mismo punto. Bien, voy a hacer lo mismo en la siguiente, aquí en el del centro, al medio punto que corresponde, hago 3 varetas, ¿sí? También puedes ir contando, dejas 2 puntos libres en el tercero, ¿sí? Aquí sí o sí, ya que en la primera hilera, al haber hecho todos 3 varetas, ya tenemos el múltiplo de 3 en la base de puntos, ¿sí? Así que podemos directamente saltar 2 puntos y picar en el siguiente. Bien, bueno, así vamos a completar la hilera. Estoy llegando al final y a lo último vamos a hacer lo mismo que al comienzo, ¿sí? Una vareta en el último punto. Bien, de esta manera me quedó. Y esto es muy fácil. Ahora lo que tendríamos que hacer es repetir esta secuencia, ¿sí? Después de las 3 varetas vienen la hilera de medios puntos, ¿sí? Esas 2 hileras. Bien. Así me quedó con una hilera de medios puntos, ¿sí? En total son 4 hileras solamente que di. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un poco más en lo que son los laterales, pero no lo vamos a hacer de igual forma como hicimos aquí, ¿sí? Tengan en cuenta que esto mismo, por supuesto, va de este lado, entonces esa va a ser la medida que voy a tener hasta aquí, ¿sí? Entonces yo calculando eso voy a ver cuánto voy a agregar o no de tejido en los laterales, ¿sí? Si seguían exactamente como hice yo, 28 centímetros mide esta altura de lo que es el jean. Entonces con estos 4 centímetros que agregué, está bien, ¿sí? Son solo 4 centímetros en ambos lados. Y ahora, recordad que estamos haciendo un bolso. Por lo general, los bolsos, ya lo hemos hecho en otros tutoriales, hacemos una pequeña incisión en la parte inferior en forma de cuadrado, ¿sí? Entonces, eso luego se une y nos da la base, la profundidad para nuestro bolso. Aquí lo vamos a hacer pero con el tejido. El próximo paso va a ser medir aquí la profundidad que quiero para la base de mi bolso, ¿sí? Yo voy a hacer solamente 4 centímetros aproximados. Esos 4 centímetros son 2 de estos motivos, ¿sí? De estos puntos granny. Entonces lo que voy a hacer es marcar, ¿sí? Voy a dejar 2 y aquí voy a colocar una marquita. Y lo mismo del lado de atrás sería, ¿sí? Voy a dejar estos 2 y voy a marcar aquí. Bien. Esta marca me va a servir para guiarme hasta dónde tengo que tejer. Porque ahora voy a abrir y voy a seguir con este tejido, pero en esta parte no lo voy a hacer. Solo aquí y aquí.
Avancé aquí con el punto y estoy llegando a la marca. Aquí tendría que hacer el último grupito de 3 varetas. Voy a hacer lo siguiente. En el centro, que corresponde para hacer estas 3 varetas, voy a hacer solo 2. Y para terminar me queda un punto aquí libre. Ahí voy a hacer una vareta. Porque la idea es en esta parte hacer que quede recto, ¿sí? El tejido. Entonces vamos a hacer esta modificación. Ahora voy a hacer lo mismo de este lado, ¿sí? Voy a dejar esto donde dice las marcas libre y voy a comenzar aquí de igual manera. Primero voy a montar la vareta desde aquí. Si no les sale de esta forma comenzar las varetas, las pueden hacer con cadenas, ¿sí? De la forma tradicional es lo mismo. En el punto que sigue voy a hacer dos varetitas, así. Y salto al siguiente, ¿sí? Dejo 2 puntitos y voy al siguiente medio punto y hago las 3 varetas, ¿sí? De esta manera voy a seguir con el punto hasta llegar al final. Una vez que lo tengo de esta manera, lo hice. Pueden ir trabajando uno y uno o hacer todo un bloque y luego el otro, ¿sí? A continuación vendría una hilera solo de medios puntos. Y aquí pueden ver cómo avancé con estas hileras. Hice la misma cantidad que aquí, ¿sí? Lo mismo. Eso, por supuesto, es opcional, pero recomiendo que, según la abertura que hayan dejado, la mitad sea lo mismo que la altura que hagan aquí en estas hileras cortas. Bien, y así me quedó mi bolsito con todas las hebras escondidas. No tardé tanto, la verdad, pero bueno, nada. Siempre es un trabajo un poco tedioso el esconder hebras, pero es necesario para lograr estos cambios de color, estas texturas, así que vale la pena. Ahora, como verás, dejé una hebra larga porque con esta voy a unir los laterales, que sería el siguiente paso, ¿sí? Pero antes, aconsejo que si van a colocar forrería, copien esto antes de cerrar, ¿sí? Esta forma en otra tela. Aquí tengo esta, que es una fliselina estampada, que me quedó de otros proyectos y me pareció que podía funcionar aquí, ya que es una tela como que tiene un poquito de cuerpo, entonces me va a ayudar para que el bolsito tenga un poquito más de resistencia. A su vez, corté un cuadradito, ¿sí? Más bien un rectángulo, que voy a coserlo aquí y que me sirva de bolsillo. Para esta unión, entonces tenemos dos opciones. Una, muy fácil, vas a ir uniendo, ¿sí? Cada medio punto, ¿sí? Si terminaste con una hilera de medios puntos, genial, si no con la de varetas. Y vas a realizar en cada uno un medio punto, ¿sí? Esta es una opción. Así, todo. Otra es coser, que es la que elegí. Tomo una agujita lanera y lo que voy a hacer es una costura que utilizo casi siempre, se llama costura invisible. Fíjate que tenemos las dos cadenas. Voy a unir primero de esta forma y ahora voy a ir trabajando en cada una de las cadenas. Primero voy a introducir mi aguja de esta manera, tomando solamente un rulito o ingresando por el centro de la cadena. Y luego voy a sacar la aguja por el siguiente, ¿sí? Este es el movimiento. Paso y ahora voy a hacer lo mismo con el lado contrario. Voy a introducir mi aguja por un rulito y lo saco por el siguiente, ¿sí? Tiro y voy cerrando. Bien, fíjate que por aquí ves que salió la hebra, ¿sí? En estos dos rulitos. Voy a volver a ingresar por ese rulo y saco en el siguiente, ¿sí? De esta manera voy a ir avanzando. Lo mismo aquí. Vuelvo a introducir
por donde salió la hebra, saco por el siguiente, ¿sí? Esta es la manera de realizar esta costura invisible, el cual la voy a hacer todo a lo largo de cada uno de los laterales. Y así me quedó la unión. Mirá qué prolijito que queda con esta costura, ¿sí? Y también queda muy bien el medio punto para afuera, le va a dar una textura. Así que las dos opciones son válidas. Una vez que tenemos así los dos laterales, mirá, ya tomó forma nuestro bolso. Vamos aquí abajo, donde hicimos esta incisión en el tejido, ¿sí? Donde dejamos este espacio. Ahora lo que vamos a hacer es esto. Vas a tomar un lado, el otro, y vas a unir en forma horizontal, ¿sí? Toda esta parte. Bien, y así me quedó la unión de este espacio. Mirá qué bonito, y como ya tomó con esta unión la base de nuestro bolsito. Opcional, tengo aquí un bolsillo que descosí de un pantalón. Es colocarlo en esta parte, ¿sí? ¿Les gusta? Por supuesto, esto es opcional. Y aquí ven, ya tengo cosido el bolsillo, como te decía, es opcional. Y también la forma de costura, ¿sí? Si no tienen máquina, lo pueden hacer a mano, ¿sí? Con agujita, hilo de coser y un pespunto alrededor, queda genial. Ahora vamos a realizar uno de los últimos detalles para la realización de este bolso. Vamos a emprolijar toda la parte superior, ¿sí? Con un punto, y además vamos a hacer una manija o asa, como ustedes lo llamen, para nuestro bolso, que aún no hemos hecho en ningún tutorial. Comenzamos por el lateral, ¿sí? Que tenemos todas estas varetas horizontales en distintos colores, ¿sí? Aquí tenemos una hilera medio punto y en otra vareta, ¿sí? Aquí lo vamos a trabajar de esta forma. Van a tomar primero el color que más les guste. Yo voy a seguir trabajando con el que usé al comienzo. Vamos a montar un puntito y realizar medios puntos. En lo que son las varetas horizontales vamos a realizar 2 medios puntos. Y donde está la hilera de medios puntos, solamente un medio punto, ¿sí? Bien, aquí nuevamente 2. En el siguiente 1. Y así en cada uno de estas hileras de los laterales, ¿sí? Tanto de un lado como de otro. Cuando llego a la parte de los grupitos de varetas, del punto granny, también aquí tengo una cadena, voy a hacer un medio punto y luego un medio punto por cada una de las varetas. Y así de fácil. Vamos a ir realizando entonces todos estos medios puntos alrededor de lo que es el borde superior. Y estoy aquí en el último medio punto que realicé, ¿sí? En esta parte. Ahora lo que voy a hacer es tejer en forma circular. Por eso aquí no voy a realizar un punto deslizado, sino otro medio punto. Y a ese medio punto le voy a colocar una marca. Y ahora directamente sigo con los medios puntos, ¿sí? De esta manera voy a tejer en forma circular. Una vez que comienzo esta segunda vuelta, sería de medios puntos en forma circular, fíjate que aquí tengo unas marcas que coloqué, que es donde quiero que comience mi asa o manija. Bien. Dejé entre medio, son 23 puntos de un lado, por supuesto lo mismo del otro. Aproximadamente entre uno y otro hay unos 15 centímetros. Y desde donde tenemos el borde del jean hasta la marca son 5 centímetros. Bien, voy a seguir hasta aquí. Y donde tengo la marca, voy a hacer el último medio punto. Y a partir de este
punto voy a realizar una tira de cadenas del largo del asa que necesite. En este caso voy a montar 50 cadenetas. Una vez que tengo todas las cadenas, ¿sí? Recuerda que en este caso hice 50, voy a ir a la siguiente marca y directamente voy a picar y realizar un medio punto, ¿sí? De esta manera ya tenemos preparado lo que va a ser nuestra manija. Vamos a seguir con los medios puntos y realizar exactamente lo mismo del otro lado. Y aquí estoy, avancé. Tengo las dos tiras de cadenas en ambos lados y seguí con las vueltas en forma circular, ¿sí? Aquí tengo donde señalicé, donde comienzan y terminan las vueltas. Esta ya sería la tercera. Bien, avancé entonces con los medios puntos, estoy aquí. Y en la parte de la cadeneta es muy fácil, voy a seguir con los medios puntos en cada una de las cadenas. ¿Sí? Muy fácil, en este caso tenía 50 cadenas, por lo tanto voy a tener que tener 50 medios puntos. Voy a continuar por toda la cadeneta y luego voy a seguir con medios puntos hasta la otra tira y hasta llegar a la marca. Y aquí pueden ver cómo quedó todos los medios puntos sobre la tira de cadenas, los laterales. Y estoy nuevamente en la marca, ¿sí? Para comenzar una nueva hilera, la cual va a ser exactamente igual a las anteriores. Vamos a seguir tejiendo siempre en circular y con medios puntos. Pero ahora vamos a incluir esta parte, ¿sí? Pasar todos medios puntos y seguir alrededor, ¿sí? Aquí vamos a dar la cantidad de vueltas necesarias hasta lograr un ancho adecuado para nuestras asas. Y aquí estoy. Agregué entonces vueltas. En total son 4, ¿sí? 4 vueltitas. Por supuesto, como te dije, vos podés hacer las que creas necesario hasta lograr el ancho que te sirva para el diseño de tu bolso, ¿sí? Ahora, yo voy a agregar una vuelta más, pero esta vuelta lo que voy a hacer es una modificación en el punto para que me quede una especie de borde. Y el punto es el siguiente. Voy a picar y primero realizar un punto deslizado. Bien. En el siguiente, medio punto. En el otro, punto deslizado. Luego, medio punto. Y así. Bien. Primero un punto deslizado y en el otro un medio punto. Eso es todo, ¿sí? Lo voy a realizar en toda la vuelta. Y así me quedó, mirá qué lindo este borde, ¿sí? Es súper sencillo y sutil. Fíjate que apenas hace una diferencia en lo que es la terminación. Esto mismo lo hice en la parte interior de lo que es el asa, ¿sí? Mirá. Todo aquí, por supuesto en las dos, ¿sí? Y de esta manera me quedó, pero aquí falta un detalle, que es que anteriormente te acordás que copié la forma del bolso antes de unirlo en otra tela, ¿sí? Para forrería, y aquí la tengo, ¿sí? Así me quedó, lo cosí y aquí adentro tiene el bolsillito. Qué lindo que quedó. Siempre es útil un bolsillo interno. Y esto, lo único que me quedaría es colocarlo dentro del bolso. Lo que voy a hacer aquí es un doblez y lo voy a unir sobre el filo que me quedó del jean, ¿sí? Y aquí estoy, mira. Sostuve todo con alfileres y ahora voy a hacer a mano una costura invisible. Voy a comenzar aquí en el lateral. Voy a pinchar por el lado de adentro. Para que me quede bien prolijito. Y luego lo que voy a hacer es ir tomando apenas un poquito de lo que es la forrería. ¿Sí? Y un poquito lo que es el tejido, ¿sí?
Poquito y un poquito, ¿sí? Una puntadita en cada lado. Me refiero un poquito porque pues no vamos a hacer una puntada que se note, ¿sí? Estamos haciendo algo muy sutil, más bien puntada invisible. Entonces vamos a ir tomando de a poquito, así, ¿sí? Para que no se vaya notando. Entonces de esta manera voy a ir avanzando y uniendo. Mira cómo queda, ¿ves? Que no se ve para nada. Bueno, esa es la idea, que quede escondida la puntada. Bueno, esto por supuesto lo voy a hacer todo alrededor. Ya lo tengo todo cosido. Miren qué lindo que queda esta costura. Qué prolija, todo a mano. Y así. Y este ya sería el último paso. Opcional, si quieren para más seguridad, aquí pueden colocar un broche, ¿sí? Yo lo voy a dejar así. Pero nada, un broche, un botoncito, algo si quieren para más seguridad. Y aquí estoy con el bolsito listo, preparado para mostrarles cómo quedó. Les voy a compartir un par de imágenes. Quiero que este diseño les sirva de inspiración para que ustedes se animen no solo a hacer esto, sino a reciclar, a intervenir con crochet. No tengan miedo. Aquí en el canal además encontrarán otro tipo de intervenciones, ya sea en remeras, en buzos, en camperas, ¿sí? Tenemos de todo un poco, así que si sos nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y puedas acceder y ver todos los tutoriales que estoy compartiendo todas las semanas. Quiero que me dejes tu opinión en comentarios, qué te pareció, si te gustó, si agregarías algo más o quitarías. Si te gustó la propuesta, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal si aún no sos parte de esta comunidad y activar campanita para no perderte ninguno de los tutoriales que voy a estar compartiendo próximamente. Y si te gustan este tipo de propuestas de reciclado, también me gustaría que me dejes tu idea, tu propuesta, si aún no la encontrás en el canal, así me ayudas a preparar nuevos tutoriales. Eso es todo, nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.